Y continuamos en la llave de los secretos. Esta noche nos acompaña nuevamente Marta Vázquez de la empresa Quiro Corpo y vamos a saludar a Martica. Martica, buenas noches, bienvenida a su casa, la llave de los secretos. Buenas noches, David, nuevamente muy contenta de estar compartiendo contigo y con todos los televidentes. Claro que sí. Muchas gracias, Martica. Bueno, ¿usted qué tema nos va a traer hoy? Usted que siempre viene a mover cosas, a remover situaciones que se presentan en las personas. Y usted con esa experiencia que tiene, usted trabajó esto en España, de allá fue donde lo aprendió, ¿cierto? Sí, David, toda mi formación fue en España, concretamente en las ciudades de Valencia y de Madrid, donde tuve la oportunidad de aprender, digamos, varios artes dentro de las terapias alternativas. Excelente. Bueno, Martica, ¿qué nos traes para hoy? ¿Qué vamos a hablar de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos porque de una u otra manera o lo hemos padecido o conocemos a alguien que ha pasado por un problema de estos. Hoy vamos a hablar de la espalda, sobre todo de saber por qué me duele la espalda, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el emocional. Oye, importantísimo eso. Son muchas las personas a que a diario llegan, ya sean nuestros consultorios o posiblemente nosotros mismos, que empezamos con un dolor de espalda que no lo soportamos. Bueno, Martica, ¿esto se debe a qué? Bueno, realmente la espalda, primero tenemos que empezar con entender bien qué es la espalda, correcto, cómo es que está diseñada. Hay una cosa que es supremamente importante y es partir de la idea de que la espalda es como el soporte de nuestra vida, como su nombre lo dice, la columna vertebral, es una columna como la columna de nuestra casa, que lo que hace es soportar todo el peso de la estructura. Entonces, esta estructura está formada, digamos que el cemento de esta estructura serían las 33 vértebras que la conforman. Además de eso, es supremamente importante porque estas vértebras se superponen una sobre otra, formando un canal que se llama el canal intervertebral. Ese canal protege algo muy importante como es la médula espinal, que es un componente de nuestro sistema nervioso. Y es supremamente importante porque es justo de ahí donde salen todos los nervios que van a las diferentes partes de nuestro cuerpo y a los órganos. Entonces digamos que la columna vertebral es ese pilar, es esa columna que protege por un lado nuestro sistema nervioso y nos da estabilidad. Y para ello se divide en 5 zonas, ¿cierto? Entonces tenemos la zona cervical, la zona dorsalotorácica, la lumbar y la sacrococcígea. Cada una de estas zonas, tanto desde el punto de vista físico como del emocional, se afecta de manera diferente. Físico o emocional. Podemos hacer de pronto ahí la dualidad, físico puede ser por esto, emocional puede ser por esto. Sí, por ejemplo, a nivel físico, cuando yo digo me duele la espalda, primero que todo tengo que aclarar algo. La espalda en sí, el dolor de espalda no es un problema como digamos una enfermedad, sino que es un síntoma. Y ese síntoma se presenta básicamente por 3 aspectos. Digamos, la parte de problemas mecánicos de la espalda, traumatismos, o también se puede presentar por problemas de enfermedades de base. Vamos a hablar un poquito de ellas para que les quede más claro. Por supuesto. Entonces, tenemos, por ejemplo, los problemas mecánicos. ¿Qué me refiero con un problema mecánico de la espalda? Cuando tengo tensiones musculares, que es como cuando notamos esa pesadez, ese cansancio que no sabemos ni por qué lo tenemos, que uno nota como todo tirante la espalda. Otras serían las contracturas. Las contracturas musculares es simplemente que debido a la tensión muscular las fibras se van contrayendo hasta que forman como una especie de nudo. Eso sería una contractura y ahí es cuando ya notamos ese punto de dolor concreto en la espalda. Y otro, por ejemplo, a nivel mecánico podría ser un problema de hernia de disco, ¿sí? En cuanto a traumatismos, hablaríamos, por ejemplo, de una caída, de esguinces, de fracturas. Son entonces también motivos por los que físicamente me puede doler la espalda. Y cuando me refería a enfermedades de base, me refiero a enfermedades como, por ejemplo, tipo fibromialgia, que nos pueden llevar a doler la espalda, una escoliosis, incluso una artritis, porque la artritis puede que la tenga en la rodilla, pero como cambio mi postura tratando de buscar que no me duela, entonces afecto toda la cadena muscular. Entonces ahí es donde la gente dice, empecé con la rodilla y ahora estoy con la lumbar fatal y el cuello y es como si ya todo me doliera. Y no es eso, es simplemente que se ha dañado toda la cadena muscular. Entonces por eso era que les decía que a nivel físico
el dolor de espalda es un síntoma. Y a nivel emocional, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que somos una triada. Entonces mi cuerpo no va por un lado y por el otro lo que le pase a mi mente o a mi espíritu va por otro. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces las personas que les da miedo hablar en público, las ponen a hablar en público y lo primero que les pasa es que les da taquicardia, les aumenta la sudoración? Entonces, miren que es verdad que lo que me suceda a nivel de sentimientos, de emociones, afecta a mi cuerpo. Efectivamente. Exacto. Así es. Entonces, ahí estaría como, digamos, inicialmente lo que podríamos empezar a hablar para entender el por qué me duele la espalda. Excelente. Oiga, qué tan interesante. ¿Cuántas veces nos hacemos esa pregunta? Es que este dolor de espalda yo no me lo aguanto, yo no sé qué será, y saber que es un síntoma, un síntoma por una reacción de una situación o en fin. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a hablar entonces sobre esa estructura, y muy importante llegar al punto de lo que es la columna vertebral, algo que es sumamente importante. Martica, ¿qué es la columna vertebral realmente? Bueno, como les decía, es el soporte. Digamos que es la estructura que está diseñada para ayudarnos a mantenernos erguidos, y además también ayuda muchísimo sobre todo a soportar el peso de todo nuestro cuerpo, de nuestras vísceras. De ahí que, de hecho, por eso la columna vertebral nosotros creemos que es derecha, pero no lo es, David. Tiene una serie de curvaturas anatómicas normales para poder distribuir las cargas y los pesos de nuestro cuerpo. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen que vemos de la columna, tiene esa estructura, tiene unos nombrecitos allí, muy interesante ello. Bueno, ustedes son especialistas en quitar esos nudos, en esos masajes, que sale uno, eso sí, desbaratado, pero sale como nuevo. Porque eso es muy interesante, de verdad que sí, las sensaciones que se tienen allí y ver todo lo que se puede somatizar por algunas cosas y que van a ir a acumularse precisamente al tema de la espalda y, cómo no, la columna sobre todo. Bueno, ¿qué podemos hablar así a grosso modo del ámbito general en la columna? ¿De vértebras? De vértebras, bueno, pues podemos decir que, a ver, la estructura está diseñada, o sea, realmente tenemos un cuerpo muy bonito, un cuerpo que es toda una máquina, y la columna vertebral es supremamente importante. Ahora comentaba que es a través de ella que salen las terminaciones nerviosas que van a todas las partes de nuestro cuerpo. Por lo tanto, directa o indirectamente, en cualquier patología siempre va a estar involucrada la columna. Por ejemplo, imagínense en que ustedes tienen, qué sé yo, gastritis, ¿sí? Algo que nos sucede a todos muy fácilmente. Muy comúnmente. Pues listo, resulta que hay unas vértebras, por ejemplo, a nivel dorsal, concretamente la vértebra dorsal número 6, es de la que salen las terminaciones nerviosas que van hacia el estómago. Entonces, si yo tengo una gastritis, puedo terminar con un dolor de espalda precisamente porque esa terminación nerviosa está afectada, o al contrario, tener un dolor en la espalda y terminarse alborotando la gastritis. Por eso muchísimas veces cuando van a consulta, cuando uno les trabaja la espalda, les trabaja esa zona y uno mismo se da cuenta que ahí hay un problemita, uno mismo pregunta, ¿cómo vas del estómago? ¿Cómo tienes las digestiones? Y las personas se quedan como, ¿y usted por qué sabe que yo sufro de eso? Si yo vine fue porque me estaba doliendo la espalda. Y es porque la espalda me está contando que ahí hay un bloqueo, y ese bloqueo, como tiene relación con un órgano, entonces yo ya sé. Y muchas veces al trabajar ese bloqueo en la espalda, ayudamos a mejorar la gastritis. Eso no quiere decir que no haya que hacer todo lo otro que nos manda el médico para la gastritis, claro, en ningún momento, sino que es un complemento. Por lo que te decía David, somos un círculo perfecto, estamos unidos, absolutamente todo, incluso en nuestro cuerpo todos los sistemas actúan al unísono, es decir, mi corazón no va por un lado y por el otro van los riñones. Es que mira qué tan particular, saliéndonos un poco del tema, tú vas a odontología y lo primero que le preguntan a uno en odontología es, ¿usted sufre del corazón? Y uno dice, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero mira qué tan particular es lo que tú estás diciendo, cómo todo ese sistema, todo ese cuerpo, es necesario que se conecte lo uno con lo otro. Imagínate qué tal que fuera disfuncional, ¿verdad? Sí, porque iríamos por aparte. Exacto. Y de todas maneras hay una cosa que nos une y es el sistema nervioso, el cual, como ya lo hemos dicho, está protegido una parte de él por la columna vertebral. Entonces, por eso es que ella de una u otra manera se ve afectada
en las diferentes patologías que tenemos. Oiga, muy interesante. Bueno, algo más de hablar para vértebras, de alguna vértebra también que sea de pronto importante tener en cuenta X cosa o no. No, ya lo hablaríamos si quieres cuando empecemos a hablar como de los temas emocionales de cada perfecto. uno, si quieres, porque el tema es largo. El tema es largo. Bueno, como vamos a empezar, bueno, hemos empezado con la espalda, vamos en la columna, vamos a hablar un poco del cuello o la nuca, en cierto modo, esa parte que también es una de las que sufre bastante. Bueno, ¿qué síntomas, qué situaciones se presentan en el cuello? También porque a veces es tan difícil, porque me estreso, porque siento un peso aquí a toda hora. Bueno, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, de esa zona que nos habla David, de lo que es toda la zona del cuello y de la nuca, como lo vemos en la fotografía, vemos ahí la zona, es la que corresponde a la zona cervical. La columna cervical está formada por 7 vértebras, las cuales desde el punto de vista emocional, en términos generales, se ven afectadas por temas de comunicación y también del grado de apertura que tenemos a la vida. Bueno, ¿cómo traducimos ese problema de comunicación? Bueno, a eso vamos, David. Por ejemplo, cada una de las vértebras cervicales sufre, digamos, afectaciones diferentes. En cuanto al tema de la comunicación, tendríamos más o menos desde la C4 a C7, que son las que se afectan por la comunicación. Resulta que ellas están ubicadas en la zona del chakra de la comunicación. Y cuando yo hablo de comunicación, me refiero a todas aquellas situaciones en las que no comunico, no manifiesto mis emociones. Por ejemplo, vivimos en una cultura donde muchísimas veces a las mujeres se les ha dicho no aumente, no le diga eso a su esposo, a su pareja, para que va a aumentar el problema, quédese calladita, ¿cierto? Yo no pretendo que vayamos a ir a pelear con el esposo ni con la pareja, no es eso, sino que, a ver, cuando estemos en un momento de, obviamente, de discusión, pues bueno, si me tengo que callar y parar para que toda esa energía negativa baje, lo hago. Pero luego cuando ya estemos calmados, debo de hablar con esa persona y manifestarle. Decir lo que no me gustó. Claro, manifestarle que no me gustó, que generó en mí esa situación que hizo, por una razón, porque si no lo hago, me lo trago. Y como no lo trago adecuadamente, es como si energéticamente se quedara aquí. ¿Y qué pasa a nivel físico? Empezamos a tener problemas de faringe, de laringe, incluso peor aún, de tiroides. Entonces es importante, por eso hablábamos de que tenía mucha relación con la comunicación. Ahora bien, a nivel cervical, por ejemplo, también tenemos otras afectaciones que son muy importantes. David, por ejemplo, la cervical 1 recibe el nombre de Atlas. Resulta que este nombre sale de la mitología griega. Cuando se dice que cuando los titanes lucharon contra los dioses del Olimpo, pues algunos murieron en la batalla y otros fueron perdonados, por lo menos su vida, pero fueron castigados. Entre ellos se encuentra Atlas. ¿Y qué hizo Zeus? Lo castigó cargando el peso del mundo. Wow. Y eso es lo que hace Atlas, nuestra vértebra cervical 1, carga nuestro mundo, es decir, nuestra cabeza. Entonces, Atlas empieza a sentir pesadez, rigidez y dolor cuando nosotros le damos muchas vueltas a nuestro mundo, es decir, a nuestra cabeza con las preocupaciones, por ejemplo. Entonces son esas preocupaciones, ese darle la vuelta y la vuelta que nos acostamos y somos dele y dele con el problema, hace que a Atlas le vaya quedando difícil cargar en nuestro mundo, nuestra cabeza, y por eso empieza el dolor, por ejemplo, en esa zona. Otra que sucede también que es muy interesante es, por ejemplo, la C2. La C2 salen las terminaciones nerviosas que van a los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos son los que nos informan absolutamente todo lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Nos ponen en contacto con todo el exterior. Por eso se dice que el grado de apertura que yo tenga frente a la vida, es decir, cuando empezamos con las resistencias a lo nuevo, cuando vivimos pensando solamente en el futuro, en lo que quiero, que no me doy cuenta, no vivo mi presente, no estoy en el aquí y en el ahora, eso va empezando a bloquear a C2, que es la de la apertura ante la vida. Entonces ahí empezamos a tener también unos grandes problemas. Y por ejemplo, C3 es muy curiosa por una razón. C1 y C2 trabajan como juntitas. Correcto. Y las otras también. En cambio, C3 está en el aire.
es digamos, la vértebra cervical solitaria. Y a ella le afecta precisamente la soledad. Es decir, las personas que se sienten muy solas, que se repliegan sobre sí mismos, que se terminan alejando de los demás, esas actitudes son las que van cargando a esta vértebra. Yo personalmente creo que la soledad también es una buena consejera y es buena, pero volvemos a lo mismo. Hay momentos para estar solo y en otras definitivamente no nos podemos aislar del mundo. Es de saber manejar. Exacto. Exacto. Ave María, mejor dicho, ahí tienen ustedes para que se den cuenta lo complicado que somos. Oiga, con razón somos así, ¿cierto? Como sí, un poquito difícil, ¿no? Y ahí es muy bonito cuando el paciente va a consulta y te dice me duele el cuello y tú empiezas a encontrar que hay tensión o contracturas en una determinada zona, porque es que tu cuerpo me está contando cómo estás emocionalmente. No, es que me llama mucho la atención en alguna ocasión, Martica, que estuve en cita con ustedes y yo me acuerdo que tú simplemente llegabas y decías, tocabas mi espalda en X parte, aquí te debe doler mucho, ¿cierto que sí? Uy, Martica, sí. Y decías, es por esto y por esto. O sea, no, zapatero a su zapato, pues. Zapatero a su zapato es cuando decimos, cada cual es sabio en el mundo en el cual trabaja. Yo creo que los ignorantes en cierto modo no existen, porque cada cual es sabio en su campo. Sea un albañil, volvemos al mismo, sea un zapatero, sea un ingeniero, cada cual es sabio en su gremio. Y a ustedes mi honor y mi respeto, pues porque realmente en ese mundo que manejan es, mejor dicho, exageradamente asertivo, y aparte de ello, la manera como sale uno de allí, que realmente sale uno como tan liviano de tantas cosas, porque a veces cargamos tantas cosas por tanto tiempo y a veces no sabemos eso, ¿cierto? Ahí dijiste algo muy clave, David. O sea, ahora comentabas que es doloroso ir a terapia, sí, pero a veces no es el dolor físico, es realmente el dolor que se mueve a nivel emocional. Por ejemplo, muchas veces la persona está tumbada en la camilla, le estamos haciendo el tratamiento y de repente, de la nada, te empiezan a decir, tengo ganas de llorar, te estoy haciendo daño. No, es que estoy triste, es que me acabo de acordar de mi abuelo, de no sé qué, de situaciones. Lo que remueve eso. Sí, por ejemplo, hubo una paciente que a mí me llamó mucho la atención, estábamos trabajando y me dice, para que no aguanto más. Y yo, ¿por qué? ¿Te duele mucho? Y me dice, no, es que tengo rabia, me estás haciendo recordar cuando mi madre me pellizcaba en misa. Oh. Y miren que fue algo, y no estábamos hablando de eso, o sea, fue algo, y yo me quedé como, ¿qué? Pare, aquí es donde tengo que seguir. Sí. ¿Por qué? Porque ella estaba predispuesta a liberar lo que tenía. Entonces, realmente si miramos, es la rabia que tenía detrás de esos pellizcos, de lo injusto que le parecía de pronto que su madre la obligara a ir a hacer algo que ella no quería. O sea, es todo lo que hay detrás, e incluso el reconocer que tenía rabia con la mamá. Es algo que nos cuesta mucho aceptar porque obviamente a nuestros padres los queremos muchísimo, pero a veces se nos olvida que son seres humanos que también se equivocan, ¿cierto? Entonces es muy bonito todo ese tipo de cosas que se liberan o que se generan dentro de terapia. Obviamente hay personas que van, se les hace el masaje terapéutico y no pasa nada de esto, ¿cierto? Porque todo el mundo no vive los mismos procesos. Claro, Entonces no es que, uy, yo quiero hacerme eso porque me van a ir a sacar. No, nosotros no sacamos nada, lo saca usted. Realmente es usted el que se sana desde la parte emocional. Excelente, Martica. Está ese tema muy interesante, muy agradable. Estamos aprendiendo muchísimo. Pero entonces vamos a continuar en un momentico. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos.